Hola, soy Susurros Oscuros y hoy les traigo una historia que les va a poner los pelos de punta. Imagina pasar noches enteras en un cementerio, solo, rodeado de tumbas y oscuridad, pues eso es exactamente lo que le sucedió al protagonista de este relato. Un cuidador que tuvo una experiencia aterradora mientras trabajaba en un cementerio. Les aseguro que después de escuchar esta historia no verán los cementerios de la misma manera. Todo comenzó cuando Marco, un hombre de unos 40 años, consiguió un nuevo trabajo como cuidador nocturno en un cementerio. La paga era buena y el trabajo no parecía complicado. Solo tenía que asegurarse de que no entrara nadie después del anochecer, revisar que todo estuviera en orden y patrullar el lugar de vez en cuando. El cementerio no era demasiado grande, pero tenía una historia oscura. Se decía que algunas de las tumbas más antiguas pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias misteriosas y había leyendas locales sobre extrañas apariciones y sonidos inexplicables en la noche. Pero Marco no creía en esas cosas. Para él eran solo historias para asustar a los turistas o entretener a los niños. Las primeras semanas fueron tranquilas. Marco hacía su ronda, revisaba las cámaras de seguridad y pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña oficina del cementerio, viendo la televisión o leyendo algún libro. Sin embargo, una noche todo cambió. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que el ambiente en el cementerio se volvía más pesado, más frío. Marco estaba revisando las cámaras cuando notó algo extraño en una de ellas. En la pantalla, una sombra oscura parecía moverse entre las tumbas más antiguas, las que estaban al fondo del cementerio, donde casi nunca iba nadie. Pensando que quizás era un intruso, agarró su linterna y salió a investigar. Al llegar al lugar, no encontró nada fuera de lo común, solo las viejas lápidas y el silencio aplastante. El aire se sentía más frío de lo normal y una brisa leve agitaba las hojas de los árboles cercanos. Marco dio una vuelta rápida y decidió que tal vez la cámara había captado alguna sombra provocada por el viento o una rama moviéndose. No era nada de qué preocuparse, o eso pensó, pero cuando regresó a la oficina y revisó las cámaras de nuevo, la misma sombra estaba ahí, moviéndose entre las tumbas, solo que esta vez se acercaba a la entrada del cementerio. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser posible. Había estado justo en ese lugar hace unos minutos y no había visto a nadie. Decidió salir de nuevo, esta vez más decidido. Caminó rápidamente hacia la entrada donde la sombra parecía dirigirse, pero de nuevo no encontró nada, solo oscuridad, el viento y el crujido de las ramas secas bajo sus pies. Miró a su alrededor, alumbrando con la linterna, pero no había nadie. Pensó en irse, pero una sensación extraña lo invadió. Algo lo observaba. Sentía el peso de una mirada sobre él, como si alguien estuviera justo detrás. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada, solo las viejas lápidas y el eco de su propia respiración. Decidió que ya era suficiente por esa noche y regresó a la oficina. Durante los días siguientes, Marco no pudo quitarse de la cabeza lo que había visto. Cada noche revisaba las cámaras más de lo habitual, esperando no volver a ver esa sombra. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un susurro, bajito, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando entre dientes. Detuvo su caminar y aguzó el oído, pero no podía entender lo que decían las voces. Pensó que tal vez era el viento, pero el sonido no venía de los árboles ni del aire. Parecía venir de las tumbas. Se acercó
lentamente, tratando de localizar el origen del murmullo. Conforme avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, pero las palabras seguían siendo ininteligibles. Marco sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Todo su cuerpo le decía que debía irse, que algo no estaba bien. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a seguir adelante. Al llegar a una de las tumbas más antiguas, la que parecía ser el origen del susurro, todo se detuvo. El silencio cayó de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Marco iluminó la lápida con su linterna y vio el nombre grabado en la piedra. Pero lo que más le llamó la atención fue la fecha. El hombre enterrado allí había muerto hacía más de 100 años. Justo cuando iba a alejarse, escuchó un golpe seco. Era el sonido de algo pesado, algo que venía del suelo, debajo de la tumba. Marco retrocedió, con el miedo apoderándose de él. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si algo quisiera salir. El corazón le latía con fuerza, mientras el sonido se hacía más insistente. Decidió que ya había tenido suficiente. Corrió de regreso a la oficina, cerró la puerta y se atrincheró allí hasta el amanecer. No sabía qué había sido eso, pero algo le decía que no quería averiguarlo. A la mañana siguiente, habló con su supervisor y le contó lo sucedido. El supervisor, un hombre mayo Ere, que llevaba trabajando en ese cementerio por más de 30 años, lo escuchó en silencio. Cuando Marco terminó de hablar, el supervisor suspiró y dijo: no eres el primero que ve o escucha cosas aquí, y lamentablemente tampoco serás el último. Hay cosas en este cementerio que simplemente no deben ser perturbadas. Marco dejó el trabajo poco después de esa conversación. No volvió a ese cementerio, pero la experiencia lo persiguió durante mucho tiempo. Siempre que pasaba cerca de un cementerio, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo, recordando esas noches en las que algo o alguien parecía observarlo desde las sombras. Y bueno, esa fue la historia de Marco, el cuidador de cementerios que vivió una experiencia aterradora mientras trabajaba en ese lugar maldito. ¿Se imaginan lo que sería pasar noches enteras rodeados de tumbas y con la sensación de que algo te observa? Espero que les haya gustado este relato. Si es así, no olviden darle like y suscribirse para más historias de terror. Y cuéntenme, ¿alguna vez han tenido una experiencia extraña en un cementerio? Déjenme sus historias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.